Perú Podcast, la voz de la resistencia cultural del país. Vamos a ver a Alvarito ahora, que no sé cuánto, que para acá, que por allá. ¿Para qué digo por allá? Hola, Hola, Miriam. ¿cómo estás, Qué gusto verte. Alvarito? Qué gusto de Bienvenida, verte. ¿qué tal? Gracias, gracias. Muy ¿Qué buenos tal? días, ¿cómo están, estimados amigos de Cultura Perú TV? ¿No? Estamos ahora en el podcast, un podcast que va a ser muy interesantísimo hoy día porque vamos a hablar con un joven cineasta, director de cine, que se llama Álvaro Velarde. Y Álvaro Velarde es una referencia de lo que es el cine moderno también en nuestro país. Y quiero presentarlo porque él me impactó siempre de sus inicios en su manera, en su lenguaje, en su estética. Y vamos a conversar con él. Hoy día estamos en su casa y gracias Álvaro, aquí lo tenemos Álvaro, No, y gracias a gracias ti. Alvarito por recibirnos. Su casa es preciosa, ¿no? Es un museo así lleno de cosas lindas como él tiene en su cabeza. Entonces, y sueños y todo. Así que, bueno, Alvarito, un gusto verdaderamente de estar No, un nuevamente contigo, gusto te digo, te lo tenerte acá y repito. gracias por la Ajá. entrevista. Bueno, vamos a la conversación. ¿Y tú? ¿Por qué decides estudiar cine? Bueno, creo que es una cosa que no es una decisión tan racional, ¿no? Sino es un deseo de Ujú. artístico de alguna manera. Siempre desde chico me gustaba dibujar, me gustaba leer historias, siempre las películas siempre me han gustado, ¿no? Entonces, hay quizá un deseo de crear, creo que es Ya, eso, ¿no? Y creo que el cine de alguna manera englobaba muchas de las cosas que me gustaban, la parte plástica, la parte de contar historias. El cine es un arte que creo que engloba muchos artes, ¿no? ujú, Y bueno, un poco una locura también, ¿no? Cuando ya, uno decide meterse ahí no sabes bien todo lo que ya, implica, claro. pero sí, siempre tiene una fascinación desde chico por el cine y crear mundos eh, distintos. Creo que eso también crea el cine, que también lo creas en una novela, en un cuadro quizá, pero el cine te sumerge en algo que es como un ideal a veces, o una abstracción Ujú, de alguna idea, ¿no? Entonces, creo que da posibilidad de, casi como de ser un pequeño dios, estás creando un mundo en ya. una película, ¿Y ¿no? decidiste estudiarlo aquí en Lima o fuera de Lima? Eh, lo estudié fuera de Lima porque acá yo estoy primero economía Ya. y terminé la carrera y todo, pero ahí me di cuenta que no era lo mío. Y ahí me fui a hacer cine a Estados Unidos. Economía. Sí, Estudiaste economía para ver cómo se financiaba la sí. película. Ahora me gusta más la economía que cuando estudiaba, creo, porque sí me sigue gustando, pero no era lo mío. No era lo tuyo, No era lo claro, mío. ya. No. Sí, pero enorme. Tú hiciste en inicios un cortometraje, ¿no? ¿Cómo se llama tu Hice tres largometrajes, ¿no? ¿Ya? 98 Thompson y C. Lloyd, una historia de crimen y castigo, un cuento de crimen y Ujú, castigo que los hice de estudiante. ¿ya? Y en Lima ya vine y hice Roces, donde conocí a Roses. Rebeca, pues. Ajá, Rebeca, Roses. Me encantó Roses. No claro. solamente por Rebeca, sino porque la forma como trataste ese corto, me encantó Roses, me encantó. Y luego hiciste El destino No tiene no tiene favoritos. favoritos. Sí. Ya, linda, El destino no tiene favoritos, me encantó también porque... ¿Sabes qué me encanta de ti? El absurdo. Yo quiero que ustedes, amigos que nos están viendo, vean a este director de cine, porque no es usual, sale de lo común. Nosotros tenemos un cine muy bueno, realista, tenemos un cine de directores que abarcan mucho temas políticos o andinos,
temas también de ciudad, citadinos, pero de una manera más realista. Cuando tengan oportunidad, vean la filmografía de Álvaro. Álvaro tiene una manera de contar las historias, ¿no? Y que ahora le pregunto, ¿y cómo fue tu inspiración, por ejemplo, para El destino no tiene favoritos? ¿Cómo te inspiraste? Bueno, hay el lado, digamos, de la historia misma y de las ideas que están detrás y lo que se quiere decir, y hay el lado de la parte cómo, del cómo, ¿no? Que Ujú, me interesa mucho, lo que dices, esta estética, esta particularidad narrativa, digamos, ¿no? ujú, Entonces, en el lado del qué se dice, del qué, el qué y el cómo, digamos, mm, en el lado del qué era un poco eh, la posibilidad de salirse de la rutina o del rol que uno tiene y ser otra persona, ¿no? ujú, Era un poco eso, y como todos estamos un poco atados a nuestro rol social, ¿no? Pero, bueno, un poco para que se entienda más, la historia de la película es que llega una telenovela a una casa donde hay una señora con dos empleadas, ¿no? Entonces hay una rigidez eh, de relación. de relación y ambas terminan, las tres terminan actuando en la novela que les permite salir de ese orden Mm, y entrar a un nuevo orden, donde ellas van a estar al revés, ¿no? O sea, ujú, la empleada de bruja que está sobre la... En fin, sea una serie de juegos de poderes, tanto en la casa como en la telenovela, y lo que determina el cambio es el espacio ujú, y lo que están interpretando en cada lugar, ¿no? Entonces mm, me gustaba la idea de cómo uno tienes un rol dentro de la sociedad o interpretas un personaje y sin embargo cuando eso cambia tienes que reestructurar o rearmar tu manera de relacionarte con la gente porque ya todo cambia, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea original. Después tienes que pensar cómo la llevas a una historia, porque obviamente eso puede ser llevado a una historia muy compleja, muy cara. O sea que yo claro, pensé en una casa, porque es una cosa que me permite mantener un presupuesto reducido y en humor, porque es lo que a mí me gusta, lo que hablabas, me gusta mm, mucho el humor absurdo, que a mí el humor siempre me ha parecido una forma, sobre todo ese humor, digamos, de reírte de uno mismo, de las tonterías, las cosas que te presenta la vida y que no te queda más que enfrentarlas con humor. Y, claro, y que en verdad son un aprendizaje y porque podría haber sido tratado también en un drama, digamos. La misma situación podría haber sido hecha en un drama, ¿no? Entonces, un poco partiendo de esa idea de ujú, los roles, eh, el presupuesto, que fuese una casa, y el lenguaje, el hacerlo con humor, es que sale esto. Y ya después viene el cómo se hace, ¿no? Que es un poco la parte estética que va ligada a las tomas, al tipo de actuación, el tipo de decoración, de colorido, el mise-en-scène, ¿no? O sea, todo cómo lo vas claro, claro, armando, ¿no? como, Y ahí tiene mucha importancia ponte los encuadres, ¿no? Porque también eso, yo quería lo que tú hablas de repente el cine acá es bastante realista y justamente esta se aleja un poco porque tiene un lenguaje que justamente no busca lo realista, ¿no? Sino busca una estilización, ujú, ¿no? ujú, Creo que la estilización también te lleva a, a verdades más universales, en cierta forma, porque todo el mundo se puede relacionar de alguna manera, o no te puedes relacionar de repente también. claro, Puede claro, ser que sea un claro, bloqueo ajá. porque el lenguaje resulta muy un poco raro. Creo que no es el caso de esa película, quizás fue de la segunda, ¿no? Ajá, que tú tienes, creo, además, una facilidad que le das a los actores de también improvisar, ¿no? Tengo la impresión de que muchas veces el actor contigo puede improvisar, es decir, en improvisar más que improvisar, proponer también Proponer más que improvisar, una, ¿ah? No, sí, no sí, improvisar no tanto ahí, improvisar, no, porque porque entonces salen del guión y como sí, ellas quieren. sí, sí, pero, sí, sí. pero Porque, propuestas, ¿no? claro, con el actor se trabaja mucho antes, ¿no? Claro, Del rodaje, ¿no? Pero el actor tiene que compenetrarse con el personaje y en ese proceso
ya. proponer cosas, Y obviamente, luego también, viene ¿no? La Cosa, la película que se llama, no se llama Como solamente quien no como quiere la quien no cosa, quiere la como quien no cosa, quiere la pero luego cosa. que quedó en La Cosa, Sí, porque les ¿no? pareció que el nombre era muy largo y que comercialmente podría ser la cosa, pero no es. La cosa se identifica como una película antigua de terror. Sí, Entonces además, no era sí, con no era el ajá, espíritu de esta película, ¿no? claro, Sino como claro. quien no quiere la cosa. Y bueno, la cosa es una Bueno, ya, clave. ya La Cosa me parece que es un cine, en tu caso, un cine muy interesante, mayor. No importa que ustedes no entiendan, ahí lo que hay que ver es cómo se concatena cada escena con otra y por qué suceden las cosas, pero también meterse en el absurdo, ¿no? En el absurdo de lo que ocurre. Me parecen cosas ahí muy, pero muy buenas en el guión, en el todo. ¿Cómo surge? La cosa fue una película que tenía un grado experimental fuerte, ¿no? Ujú, Porque había un riesgo de que digamos, hubiese una desconexión con la audiencia de alguna manera por la forma como está hecha, ¿no? Porque la historia es más simple que Saque de Destino, ujú, pero que es esta venganza amorosa sí, de ajá, Rebeca contra el dueño del hotel que le ha olvidado y quiere espantar a todos sus inquilinos para que no tenga plata, para que no pueda pagar la hipoteca y pierda el ajá, hotel, ¿no? Es un poco la historia, pero la forma como está hecha era lo que era, creo que, el, lo más disfrutable en la película, ¿no? Entonces hubo como un deseo de hacer que toda la escenografía tuviese una presencia muy fuerte y que también narrara. Era como un los experimento, los personajes personajes. también, ¿no? Sí, yo quise hacer como un expresionismo cómico, una cosa así. Exacto, Eso fue lo que ajá, quise hacer con la cosa, ¿no? ya. Entonces, toda la escenografía tiene que ver con los personajes, ¿no? Entonces tienes no sé, A a Saldarriaga, por ejemplo. Saldarriaga con el brazo que se lo quita, ¿no? O Sí. claro, Ah, o la chica que está, creo que ya, Claudia sí, Bernice que sí, está sí. ahogándose y transita por un corredor que son nadadoras, mientras que ella está tratando, entonces se mimetiza con las nadadoras. Entonces creo que yo buscaba un disfrute a nivel cinematográfico Ajá. de la audiencia con la manufactura de la película, Ujú, ¿no? ujú. Más que una cosa sobre concentrarte tanto en la historia, que también hay una Hay una historia historia, armada y claro, todo, ¿no? ¿no? Y tiene Pero lo sentido. otro es, Pero lo otro es que es un abstracto claro, así. que tengas una experiencia plástica, estética con la película, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso para que se diera, obligatoriamente yo tenía que tener una cosa muy alejada de la realidad. Ya, Porque no se claro. da en una película realista, no podría haber No hecho, se no es puede. creíble, ¿no? No es No, creíble. Para no. que eso logre ser, de alguna manera, de ese nivel absurdo, llegue a ser digerible y disfrutable y creíble, tienes que alejarla de la realidad, tienes que volverla media cartoon, ¿no? Sí, 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 Que es lo que sí, hice en esa sí. película, ¿no? Sí, hay una serie de valores en esa película muy interesantes y que son referentes también y que creo que cuando se estudia historia del cine peruano hay que estudiar esas partes, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Qué significa? Porque hoy hay muchas también películas americanas, ¿no? Experimentales también en ese Mm, sentido, ¿no? Y que te dan la vuelta y tú dices, pero estoy viendo esto, me encanta esto, pero en el fondo la historia en sí no está, no es lo más profundo, claro. sino es cómo están abordando estéticamente, artísticamente, ¿no? Los actores, cómo están presentados, qué bien actúan. Entonces, no es ficticio, aunque lo es, pero Es un mundo es un propio. mundo propio, pero ¿qué es la función del arte? Claro. El arte no tiene por qué ser descriptivo. El arte es transgrede, el arte te debe satisfacer, debe darte un goce ah, estético,
debe darte una impresión, debe sencillamente remitirte a una situación inesperada de asombro, ¿no? Entonces, no necesariamente el cine tiene que ser una literatura que tú comprendas al No, pues, estilo, no, no, esas películas que no, te no, explican, no, no, que no son un tiene que horror. explicarte. El Películas que te cine, explican a así los es, 20 minutos, te van a explicar a los 40 minutos, así así por es, si acaso no, no estás no. siguiendo la historia, ¿no? Y el cine es un arte. Hablábamos antes de esto de lo que era, por ejemplo, el Technicolor, ¿no? Que es una cosa, es artístico y uno lo tiene que ver de otra manera, como ves a veces a Chaplin, ¿no? Tú Claro. dices, Dios mío, Es una, Chaplin. ya es una Ya abstracción, ¿no? son abstracciones, Sí, ¿no? Y que eso debe ser el rol del cine y no la pura bala o los transformes o eso, ¿no? Que eso que está son como cosas de trillado. impacto y que, no Es un sé, impacto que te da sencillamente no sé de qué tipo, pero el impacto artístico es muy diferente, claro. ¿no? Y entonces cuando yo veo a tus actores ahí, transformar una con los pelos así, y la otra que tiene un cacho por acá, otro no sé qué, y yo decía, no, pero qué bonito, no, no, y como decías tú, la historia es importante, vas entendiendo, pero finalmente al espectador dice, no importa, no, no lo entiendo, pero qué bien, pero qué bueno se ve esto, qué interesante. No tenían por qué contarte el cuento Mm, de una manera realista, porque para eso existe la novela, el claro, cuento, el esto, no, no sí. tiene que ser El tema es de que el cine es un arte es un negocio caro también. y es carísimo. Entonces hay muchas películas que no se van a correr el riesgo, ¿no? En Hollywood, por ejemplo, películas que cuestan miles de millones, no quieren que la gente no las entienda. Entonces hacen a veces cosas sumamente comerciales porque como es tanta la inversión, no se pueden correr el riesgo de que la gente no vaya a verla. Es un poco, de Claro, alguna manera claro. nosotros tenemos un privilegio de poder De hacer como cine independiente que no algo, tiene, claro, que te claro, algo. permite, digamos, porque igual cuando nadie va a verla, te permite hacer algo más creativo o más personal, quizá, ¿no? Y bueno, y pasando precisamente a eso, este, el financiamiento. ¿Tú has recibido a El, veces algún sí, sí, financiamiento sí. para las No, sí, películas? imagínate, si no es imposible. Ah, El mm, Cine Tiene Favorito se hizo ya. con plata de Conacine, que actualmente es DAFO, y con plata de Canal 4 en esa época, y con plata del comercio también, porque faltaba plata Ah, al final y el comercio entró. O sea, le mm. presentamos la película, le gustó, y ya entró para la distribución, porque faltaba para Esas, sacarla. esas han sido las últimas películas. Creo que El Candidato se llamaba, ¿o no? No, el candidato sí fue financiada con plata privada. Ay, 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 ay. Pero más antes sí, Esa fue la historia del destino. Después como quien no quiere la cosa, fue también plata de Conacine y de Ibermedia, que es una fundación española Ajá, que ajá. tienes que tener una coproducción. Entonces fue una coproducción con Argentina, minoritariamente Argentina, pero es Claro, para cumplir con la formalidad, ¿no?, que claro, pide claro. Ibermedia, y con eso se pudo financiar, ¿no? Entonces son películas que costaron $300.000, una cosa así, ¿no? 350 Ya, millones, un ya, poco el claro. presupuesto. Y ya el candidato que fue la última sí se hizo con poquísimo. Fuimos, creo que 6 inversionistas que pusimos un poco de plata todos. Ya, Y esa fue una película bien, bien ajustada y apurada. Ese fue de otro otro tipo tipo de de trabajo. trabajo. Sí, fue una cosa un poco más, no tan cuidada por varias razones, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Era película con un fin político, o sea, Ya, de tener la lista porque era una burla al populismo. ya. Quizás esa es la más realista dentro de las tres, y tenía la idea de ser lanzada entre la primera y la segunda vuelta de, ya no sé ni qué elección, del año 16, Ya, pero era como pues yo no estuvo ya. lista porque las películas demoran un montón. Ujú. Y también se hizo, o sea, ya había Bueno, ahora habría que un deadline, ¿no? relanzarla, pero ahora son Ah, cuarenta bueno, y y ahora tantos candidatos, ya Ahora no se se podría sabe volver a nada. ver para que la gente antes de votar vea lo que es, ¿no? Sí, Claro. sí. Ahora No, esa película ha quedado ya no es nada comparado con lo que pasa hoy día, ¿no? no es nada, no es nada en relación a lo Con que lo que pasa está, hoy sí. día, ¿no? Y ahora,
Dentro de tu trabajo, en las diversas películas que has hecho, ¿qué aspectos han sido los más difíciles, aparte del económico? Eh, ¿Qué escenas o qué, por ejemplo, en la cosa, qué cosa era lo más difícil para ti abordar técnicamente como artista? Bueno, mira, yo creo que la preproducción para mí es clave para no enfrentar tantas cosas en el rodaje, porque el rodaje tienes que llegar a ejecutar, porque cada día cuesta un montón, ¿no? Entonces tienes que... Entonces en La Cosa, que era una película tan elaborada a nivel escenografía y todo esto, hubo un proceso previo largo con Tristán Pera, que fue el director de arte, en Ujú. el cual elaboramos cada espacio con mucha anticipación, ¿no? Porque yo sabía que si sucedía un problema en el rodaje ya no se podía resolver ahí, ¿no? Y ahí se hizo casi todo en estudio, que también nos permitió eh, tener este espacio para crear estos ambientes distintos, ¿no? Entonces, eh, a yo gracias no experimenté tanto problema técnico, porque fue muy planeado todo. Bueno, tuvimos que viajar a Máncora, que ahí sí fue un poco ya cuando entra los exteriores y los salir de grima, todo, pero todo lo que fue en estudio fue, fue bastante controlado. Más bien en el estilo Tiene Favoritos, sí tuvimos por problemas de presupuesto, por problemas que el dinero no salía a tiempo, por problemas de producción a veces, no teníamos las cosas listas, era mi primera película, no había, no, producción no resolvía ciertas cosas a tiempo, ¿no? Entonces, sí nos topábamos con bastantes problemas que teníamos que ir resolviendo día a día. Yo había planeado, pues, no sé, 18 planos en un día y filmamos 8. Entonces, teníamos que en la noche quedarnos para sacar hojas del guión, para ver cómo llegamos a filmar, ¿no? Técnicamente también era en película, o sea, en material de 35, que era carísimo. No podíamos pasarnos de 4 tomas como máximo, porque si no se nos acababa el material, que era bien caro. No es como ahora que video filmas, no hay restricción, ¿no? En ese Claro, momento era bien ajustado, entonces las horas de sol, sí, el destino sí fue para mí cada día fue era un reto de un cómo llegar reto a... y además como primera experiencia ya así Sí, larga fue fue bien estresante la del rodaje de esa película y más bien la cosa que parece mucho más elaborada ya. fue mucho más sencilla. Y ahora hay una pregunta que siempre le hago a los artistas, ¿no? Eh, ¿Quién es tu cuál es tu mayor influencia? De quién tomas la influencia? ¿Quién ha influenciado en tu carrera como cineasta? Mira, hay un director que se llama Ernest Lubitsch, Luis. que es alemán, pero que se hizo casi toda su carrera en Hollywood desde los años 20, 30, 40, que siempre me ha fascinado por todas sus comedias son geniales porque son sumamente cinematográficas, la forma como te da la información de las cosas, cómo sugiere todo, cómo es un juego siempre entre lo que el director deja ver en el Ujú. encuadre y lo que no deja ver. Entonces hace Ya, toda una experiencia al espectador porque el espectador tiene que completar lo que no está enseñando el director. ya, Entonces, siempre me ha fascinado esa relación sumamente inteligente y conocedora de lo que es el cine, porque el cine creo que es eso, es un juego psicológico con el espectador en el cual te da cierta información o no te la da, ¿no? Entonces, claro. eso es como el director quiere que tú pienses algo o no quiere que lo pienses, o más bien quiere que pienses a otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, ese director siempre me ha fascinado y bueno, desde chico, ¿no? Desde que descubrí sus primeras películas, y de ahí comencé, cuando estaba estudiando afuera, me vi todo, como que realmente fue una influencia. De ahí, Jacques Tati, en francés, también Ujú. me ha parecido siempre como porque también tiene un humor, si bien es de los años, desde los 40, 50 y hasta los 70, pero que recupera mucho del cine mudo, ¿no? De alguna Ujú, manera, porque tiene ujú. muy poco diálogo en sus películas y es muy también de encuadres, de espacios, juega mucho con los espacios, el personaje se vuelve casi como una pieza dentro del espacio, ¿no? Entonces, Ujú.
no recae mucho en los diálogos, en realidad casi nada en los diálogos, ¿no? Sino que es como que todo es como un juego de armar en un encuadre eh, todos los elementos que puedan componer la película, ya sea los objetos, el actor. El actor está casi al nivel de los objetos, de alguna manera, es un objeto más, ¿no? Entonces, Claro, claro. también, él tiene pocas películas, tiene como, no sé, 7 o 6 creo, Ujú. pero también es una clase de cine para mí. Y bueno, también desde chico me gustaba Woody Allen, que es una persona que recae mucho en el diálogo, en realidad, él no está tan interesado en, en narrar con encuadres, pero sí hace una influencia, creo. Es que es muy agudo Es increíble, ¿no? en sus diálogos, Es así. muy productivo y Ajá, muy creativo también. muy creativo. Tiene un montón de cosas que en Ujú. cada película te sorprenden. Tiene siempre un grado experimental, ¿no? Experimental De y alguna además manera. es de un humor muy fino, ¿no? Sí, Entonces uno tiene que captarle. Es un humor muy inteligente, sí, ¿no? Que hace que tiene pues un sector de público sí. Ahora, él muy... recae mucho en el diálogo, ¿no? Él sí es una Mm, persona que enfatiza mucho el diálogo, que también es importante, obvio, ujú, pero no es... Por ejemplo, Billy Wilder, que es también muy bueno, ujú, es bien el guión, ya, me mm, parece. Eso, como ya, su guión es lo más importante, ujú. y tiene películas geniales, pero Lubitsch tiene es la película, es lo cinematográfico, ¿no? Es lo Entonces, cinematográfico. siempre me ha causado esta fascinación. Y aparte, soy fan de Hitchcock, pero recontra fan. Ya, O sea, ya, creo que ya, cada ya, película de él ya. es una clase de cine, eh, sin duda, ¿no? O sea, todas las formas como narra, como lo que enfatiza. Ese tipo de cine que es un cine clásico me gusta mucho. Ya. Me gusta Y mucho. Me gusta porque creo que logra una estilización, digamos, ¿no? ya. Que también las películas modernas también de alguna manera, pero creo que en esa época de haber menos recursos, o menos tecnología, porque recursos había, menos tecnología, había un diseño mayor en los planos, que me gusta mucho, ¿no? Porque lo que ves hoy día es que hay un exceso de tomas y que al final el editor pareciera que es el que hace la película porque filman de arriba, de abajo, no sé qué, entonces hay un montón de movimientos que no tienen razón de ser. quizá como el formato de las cámaras era grande y tú tenías que encuadrar y buscar bien las cosas antes de hacerlas, porque era todo un movimiento. Ahora con la facilidad de unas cámaras Sí, tan fáciles ese ya lo entonces editas, ya todo lo editas, pero antes no era así, no, ¿no? Y era además igual presupuestalmente alto, porque no era Hollywood el de hoy, sino antes, en que también, ¿no? Ni las estrellas ganaban tanto, ni los directores eran supermillonarios, ni nada, y las producciones eran excelentes producciones, pero no la millonada que es ahora, ¿no? Y quizá esa búsqueda totalmente pensada, racional, creativa. Yo me acuerdo, no sé quién cineasta me decía, no, yo dibujo antes yo también, sí, ¿no? Y entonces me parece genial, ¿no? Se sí, dibuja antes de eso para ver y y no está, ya, pon aquí, aquí, allá, ¿no? No, porque no es una sí, entrevista, no, es no. sencillamente hay que dibujar, ¿no? Claro, además Ver, es el storyboard, pensar. que para mí es importantísimo, el storyboard, porque no solo porque llegas al rodaje, digamos, con una seguridad, digamos, no tienes que estar decidiendo en el momento, sino porque tú cuando ya tienes tu guión, que dices, bueno, este es el guión final, qué sé yo, ¿cómo quiero que tal línea se lleve en la película? O sea, se lleve a cabo en la película, ¿no? Ujú, Entonces tú dices, bueno, tal línea quiero que sea un close, porque va a claro, ser un impacto mayor, ¿no? ujú, Entonces todo eso lo vas armando en el storyboard, claro, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que mucha gente llega a rodaje y hace plano general, dicen sus líneas ya, plano contra plano, también dicen, ya en la edición ya se arregla todo, pero no es un lenguaje, porque, digamos, cada momento del guión tiene que estar acompañado con un encuadre, porque parte de la información que te está dando, te la está dando el encuadre, es importantísimo, así ¿no? es, Entonces, si alguien dice, no sé, te amo, desde un encuadre general, no es lo mismo que te lo diga un close-up, claro, no, mirándote a ya, los ojos, es claro, completamente claro. distinto, ¿no? Ujú. Entonces, diseñar la película para mí es la parte más disfrutable.
Están aprendiendo una clase maestra de cine, porque muy pocas veces hablamos del cine desde el punto de vista de los directores. ¿Qué hacen detrás de la cámara? Vemos el resultado, pero en realidad el trabajo de director es profundo, lleno de matices, lleno de estudios, se sacan el ancho, porque el director es el que tiene que ver todo. No es que solamente sea lo que ustedes ven que lo hicieron fulano, mengano, sultano, pero todas esas personas están bajo una dirección, que es lo mismo que sucede en el teatro cuando se hace buen teatro, ¿no? Claro. Hay que diseñar, ¿no? Y el trabajo del director es profundo y a veces todavía la gente dice, ah, pero qué mal. Pero la Pero, gente a veces creo que se guía por quién actúa, pero en realidad tienes que pero, ver quién dirige. ¿quién Siempre en dirige? una película ver quién dirige. Claro, es Porque tú puedes un... decir, me gusta, no sé, Nicole Kidman, pero en esta película No, está bien, esta película no está. Depende quién la dirigió. depende de quién la Es el dirigió. director, Exacto, ¿no? es el director quien valora o no a sus artistas, quien valora o no toda esa escenografía, toda esa parafernalia que hay en el, Sí. en el, en el set, ¿no? Y es el director quien le va a dar los encuadres y va a valorar más esto que lo otro, etcétera, ¿no? Y hay otra pregunta más que te quiero hacer. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, ¿Tienes alguna? una favorita, no sé si tengo, pero varias favoritas sí, pero si hay una hablando justo de Lubitsch que se llama Trouble in Paradise, Problema en el Ya. Paraíso, Ujú. que me parece una maravilla, la veo cada cierto tiempo, me encanta, supongo que es una de mis favoritas, no sé. Ya, Pero me gustan muchas, o sea, ya, favorita, favorita, una, pero te digo que esa es muy particular. ya, Y ya, la ya. menciono porque quizás mucha gente nunca la ha visto y hay A otras ver, que me repítela, encantan. repítela, Trouble in Paradise, Ajá, del año 32. Es una joya y ya, creo que todo el que estudia cine debería verla porque realmente es una clase de cine, ¿no? ya, Y la forma ujú, como el ritmo, como la información, es una maravilla. Me encanta, los encuadres, todo. ya. Pero bueno, tengo muchas. Lo que pasa es que, ¿qué te puedo decir? O sea, te podría decir las clásicas, no sé, Padrinos, qué sé yo, pero tengo otras. O sea, me encanta, 8 y medio me encanta. Fellini Ocho me y encanta. medio, Fellini. Fellini me encanta. 8 y medio es una película que me deslumbra. La he visto también por partes, un montón de veces y a veces por partes porque es tan alucinante que me llega a deslumbrar. Esa gente que además no, que dices, ¿cómo hizo esto, no? Porque no sé, sigue siendo como un maestro inalcanzable, ¿no? Este año es un tren de Hitchcock, me encanta. Bueno, muchísimas, en realidad ponerme a pensar ahorita en todas las mis favoritas, no sé, hay unas que vuelvo a ver cada cierto tiempo porque supongo que son las favoritas, porque si las vuelves a ver es porque algo encuentras en ellas que te sigue gustando, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves tú ahora la realización del cine peruano en general? ¿Cómo ves las Bueno, mira, perspectivas? creo que primero que hay, lo positivo es que hay mucho más que cuando yo hice el destino, o sea, 20 años de esto. Ujú, La cantidad de películas que se estrenaban en esa época me parece que eran 5 películas al año peruanas. O sea, hoy día estamos hablando de, no sé, me puedo estar equivocando, pero creo que son como 70. O sea, se ha disparado la cantidad de películas. Entonces, eso es muy positivo. Creo que hay como dos grupos de películas de alguna manera. Hay las que están intentando hacer un taquillazo comercial, ¿no? ujú, ujú, Que buscan, creo que básicamente la comedia, ¿no? O sea, ujú, tipo, las que han sido el año pasado muy taquilleras ha sido La Isla Bonita o Casada, Divorciada, ¿no? Esas han sido las más mm, taquilleras, que son películas que buscan un poco repetir lo que logró a su madre en su momento, mm, ¿no? Eso es un mm, poco, ¿no? mm, Y hay mm, mucha gente tratando de hacer, bueno, no sé mucha gente, pero hay un grupo de gente que está tratando de hacer un taquillazo comercial, ujú, que es muy válido porque te permite seguir haciendo cine, porque si ujú, no... Y hay otras películas, otros grupos que me parece que se están financiando más con el ministerio, ¿no? ya, O con fondos de afuera, que en realidad a veces son los mismos, para la misma película consiguen los fondos de afuera que dan para ese tipo de películas, y los que da el ministerio, que son películas que están más ligadas
algo de la realidad nacional, ¿no? ¿Te refieres al ministerio con Dafo? Con Dafo, sí. Ya, ¿qué pasa con Dafo? Nunca he sabido qué pasaba con Dafo. Dafo se hizo con la finalidad de financiar todo tipo de películas, ¿no? Y también a los directores en general. Y, pero últimamente creo que han bajado presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Mira, yo creo ¿Cuál es que, la realidad de no, sí, Dafo? yo creo que Dafo a lo largo del tiempo, que en realidad antes era Conacine, después cambió a Dafo, ha ido logrando conseguir más bien, creo que más presupuesto porque premian muchísimas cosas que antes no premiaban, ¿no? Antes, cuando yo empecé, premiaban, creo que 3 largometrajes al año y ni siquiera te dan unos premios que no eran menores que los que da ahora, Ujú. y cortometrajes, ¿no? Ya. Y ahora premia un montón por ejemplo, para distribución, para digitalizar. Por ejemplo, mi película que he digitalizado El Destino, que Ujú, fue Final 35, la pude digitalizar gracias a un premio DAFO. ujú. Premia, bueno, más largometrajes, premia cortos, premia cine de provincia, premia documentales, premia un montón de cosas. En realidad ha aumentado mucho sus premios, Ya. ¿ya? Ujú. Pero DAFO sí creo que tiene unas políticas de ciertos, apoyar ciertas cosas, ¿no? Ya. Entonces, eso tiene un lado bueno porque sí logra que, por ejemplo, qué sé yo, que hay una cuota ¿Te para que refieres a prome... que censura también? No, no creo que censura, pero tiene como Como una políticas de política de... que, por ejemplo, tiene que haber una mujer que gane. Entonces, por ejemplo, si son 3 premios, por Ujú. decirte, ¿no? Aplicamos 40 personas, por decirte cualquier cosa, son 3 premios, pero ya obligatoriamente uno es para mujer. Uno obligatoriamente es para provincia. Entonces te queda un premio, ¿no? Entonces se reducen. Y yo, o sea, me parece bien, pero yo pienso que debe ser por la calidad del proyecto, ¿no? Los proyectos casi deberían ser anónimos en realidad, ¿no? Tú ves un buen proyecto y dices, esto es el mejor, los 3 mejores son estos. Aunque sea el primero que hace, sin Sí, necesidad de tener trayectoria, sin necesidad de tener claro, esto. la cosa es que tengan eh, talento, que tengan exacto. una propuesta cinematográfica súper interesante, ¿no? Ujú. Entonces, con esto de las cuotas, de alguna manera, quizá estás apoyando para que salgan gente que está bien, pero también tiene que tener talento. O sea, puede ser, no sé, yo no soy muy de cuotas, en realidad. Si Mm, la mujer es talentosa, que la premien. Si el hombre es talentoso, que lo premien. No, claro. no, no, no es que sea porque sea mujer, ¿no? Ujú, Entonces creo que se ha ido con este tipo de políticas un poco y tampoco estoy tan metido, digamos, ¿no? Pero cuando he aplicado me entero de ciertas cosas, ¿no? ujú, Entonces te ujú. digo, bueno, es un poco. Pero al mismo tiempo, como hay más, Claro. de alguna manera también puede ser beneficiado, ¿no? Yo he sido beneficiado en la época con la cine varias veces para el destino, como quien no quiere la cosa, después mis cortos ganaron en su momento, mucho antes también, Mm, ¿no? ya. Y ahora para digitalizar también, ¿no? Entonces, Ujú. también me hicieron un premio de reconocimiento de mi carrera, ¿no? Mm, O sea que, ujú. digamos que hace un montón de premios, pero em, yo creo que debería ser una cosa siempre sobre el talento de la película. Porque Así también es. eso de hacer que la película sea una buena película. Me parece que a veces salen muchas películas que nadie ve. Exacto. Y eso es también un, Exacto. un problema, ¿no? Es un gran problema. ¿Y cuál es tu próxima película? Bueno, he tenido varios proyectos que se han quedado un poco a la mitad Ah, porque presenté también a Dafo Gané, entonces ahora estoy haciendo nuevo, ya, que es un poco, este, bueno, es un poco secreto, pero es una cosa que estoy pensando en que sea bajo presupuesto en una sola locación y pocos actores. ya, Es un poco con humor también, media futurista, tiene algo que ver con la pandemia, ya, ya, que se ya, quedan encerrados dos personas que no se conocen en un espacio, y no pueden salir, va un poco por ahí, ¿no? Y ya, hay un personaje que es como el poder, que es un megáfono que le dice lo que tienen que hacer, ya, 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 pero va ya. por ahí un poco. Entonces, tienes tu proyecto y ¿para cuándo va a salir? Bueno, está escribiendo todavía el guión, ¿no? Ya, Entonces ya, estoy ya, tratando de encontrarle tiempo, porque también el día a día te come con un montón de otras cosas, ya, pero pero en no te eso. distraigas porque Sí, necesitamos ver una nueva sí. película tuya, Vamos ¿no? a ver cuánto tiempo demora, pero sí. Y finalmente te preguntaría,
¿Cuál sería tu recomendación para los nuevos jóvenes, a los jóvenes que recién están saliendo a querer hacer su película, su cine, su obra maestra, lo que fuere? ¿Cuál sería tu recomendación como hombre, ya como artista experimentado, ¿no? De haber hecho cine, de los presupuestos y de todo, pero ¿cuál sería tu recomendación de por qué hacer cine? Bueno, mira, hacer cine es, eso sí, todo el mundo tiene que saber lo que es bien complicado, no, no es nada fácil, es una actividad que si decides hacer cine es casi como una forma de vida, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eres muy joven puedes experimentar si realmente te vas a quererte meter en esto, porque es difícil hacer cine, ¿no? No es un camino de rosas para nada, ¿no? Demora mucho cada proyecto. A mí cada película me ha demorado, no sé, 6 años, demoran, ¿no? Este, pero yo creo que el deseo de expresar en el cine es importantísimo y se debe seguir haciendo. Y hay un montón de elementos hoy día que favorecen la hechura de la película que no había antes, ¿no? Y que abaratan y que también creo que hacen que el tiempo que le dediques no sea tanto, porque puedes filmar en tu celular en alta calidad, puedes editarlo tú mismo en tu casa, en fin, ¿no? Obviamente hay aspectos técnicos como el sonido, que no puede perder calidad, tiene que ser un buen sonido, ¿no? Pero si están empezando, tienen que hacer cortometrajes, ¿no? Tienen que aprender a narrar, experimentar, ver mucho cine, no solamente lo que dan en Netflix. Es un formato casi, no sé, como Muy ya comercial. comercial y tienen que ver cosas anteriores, antiguas, de varios países, de distintos lugares. Hoy día, digamos, la cantidad de oferta que tenemos hoy día es increíble. Y hay links también, creo, Miles de, o sea, enlaces en donde se puede ver otro cine que no sea totalmente solamente en YouTube Netflix, en YouTube. encuentras maravillas, ¿no? Entonces, yo creo que yo de chico, por ejemplo, que quería ver películas, no había forma. A menos que la pasara a Canal 4, Canal 5, no había forma. O sea, Ay, recién cuando he viajado he podido ver afuera y cuando claro, apareció el video, el Betamax, ahí podríamos ver algo más, pero la cantidad de oferta que tienes hoy día para un cinéfilo niño, para uno que le va, es increíble, ¿no? Entonces es realmente un no saber aprovechar lo que te está ofreciendo el mundo actual en cuanto al alcance de películas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver mucho, todo lo tienen a la mano, hay que experimentar, no hay este miedo a cuánto me va a costar, porque lo tienes también a la mano. Mira, yo conocí a un chico de 13 años, que hacía películas con sus amigos del colegio geniales de acción, pero geniales, ¿no? Y yo dije, bueno, va a ser un buen director, porque a ese ya está haciendo esto, ¿no? Entonces, claro. creo que, eh, mm, nada, experimentar y ver y ya si uno se quiere dedicar, digamos, a hacer largometrajes en el futuro, ya ahí sí tienes que ver, pues, qué posibilidades, qué tanto estás dispuesto a dar de tu vida a esto, porque es mucho tiempo y con muchas restricciones también, ¿no? Ujú. Y a veces cuando estás en un rodaje tienes que dedicarle las 24 horas por bastantes meses o un Ajá. montón de tiempo, ¿no? Y a veces falta el dinero y todo eso. Entonces es algo que hay que estar dispuesto a hacer, pero que es un bonito aprendizaje igual, ¿no? Que hay que Ujú. hacerlo, aunque sea una vez, si es que lo que quieres hacer. Y hay mucho para contar, ¿no? Hay mucho para contar. Nuestro país tiene miles de historias, ¿no? La historia de cada uno es contable de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que no tratar de imitar, esto fue comercial, hagamos una cosa parecida, o esto es lo que gusta ahora, o me uno a la moda de estos Las tendencias, temas, las claro, tendencias. ahorita es tal cosa, entonces yo también hago, porque entonces no tiene originalidad, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que, eh, tengo este rollo que quiero contar, es un rollo mío, ¿cómo lo cuento? Me gusta, sí, tener influencias, obviamente, ¿no? Me gusta estas formas, pero comenzar a diseñar un sistema propio, ¿no? Y además hoy día tienes un montón de formatos que no había antes. O sea, tú puedes colgar en YouTube, puedes colgar puedes hacer cosas en animación, tienes ahora la inteligencia artificial que sabe Dios cuántas puertas te van a abrir, porque eso también Claro. puede ser que abarate un montón. Tú puedes decirle ahora, hazme una escena en exterior, en el siglo XVIII, no sé qué, y te la hace, Ujú, que ujú. antes tendrías que haberla hecho
con miles de dólares. O sea, entonces también yo creo que se van a abrir puertas que cada vez van a poder abaratar un poco más el cine, simplificar la cosa, pero siempre tiene que estar el lado creativo, o sea, lo que uno aporta como valor a esto, ¿no? Porque si no Ujú. resulta una cosa vacía y de alguna manera hueca, ¿no? Entonces, nada, es una combinación. Es no tener miedo y preguntarte si realmente tienes el talento y preguntarte si realmente quieres dedicarte a algo que es tan difícil, digamos, ¿no? Acaba de decir Álvaro algo muy importante, no tener miedo, arriesgar, ser creativo y creer en lo que haces. Porque si tú crees en lo que haces, eso es fundamental. Cuando uno es joven, lo que a uno le empodera es creer en uno mismo. Es Así es. decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero hacer. Porque ahora el futuro es mañana. El futuro ya no es como cuando yo vivía mis tiempos de adolescente, que siempre decía, el futuro, ay, ¿cuándo será? En 50 años. No, el Ahorita. futuro es mañana. Eso es todo. Muy Muchas cierto. gracias. Estamos en YouTube, en todas las redes sociales. Véanos cada sábado 11:30 de la mañana, ¿no? Salimos, háganos preguntas. Sobre esta entrevista, háganos preguntas que nosotros las vamos a resolver. Sus opiniones las vamos a recibir con mucho gusto, se las vamos a transmitir también a Álvaro. Muchísimas gracias.